Equilibrio ácido-base, cuerpo humano. El equipo está conformado por Cantú Escalante Perlanaí, Lostanau Cordero Cecilia Guadalupe, Hernández Ortiz Perla Yasmín, Chaparro Cota Ana Laura. Introducción. Una propiedad importante del cuerpo humano es el pH, ya sea ácido o básico. Estas se indican mediante una escala de pH. Los valores de dicha escala se extienden desde 0, que son los ácidos fuertes, hasta 14, que serían las bases o álcalis fuertes, siendo 7 el valor neutro de la recta. El pH del cuerpo debe encontrarse entre 7.35 a 7.45, siendo así ligeramente básico. Ácido-base en el cuerpo humano. El equilibrio ácido-base estudia los mecanismos que mantienen los valores de los iones hidrógeno de los líquidos corporales dentro de los límites normales. Aunque el pH de la sangre esté normalmente rondando entre 7.35 a 7.45, el pH de otros fluidos corporales suele variar. El pH indica el nivel de iones de hidrógeno. Por ejemplo, cuando el pH es inferior, indica que hay demasiados iones hidrógeno, y cuando es de gran alcalinidad, indica demasiados iones hidróxido. Si los niveles del pH caen por debajo de 6.9, puede llegar a causar un coma. El equilibrio ácido-base de la sangre se puede controlar con precisión porque incluso una pequeña desviación de la normalidad puede llegar a afectar gravemente a muchos órganos. El organismo utiliza distintos mecanismos para regular el equilibrio ácido-base de la sangre. En estos mecanismos intervienen los pulmones, los riñones y los sistemas estabilizadores del pH. ¿Quién regula el ácido-base? Estas sustancias de ácido-base son reguladas por estructuras que pertenecen al sistema respiratorio y por los riñones. En esta regulación intervienen elementos localizados en el medio extracelular, que esto quiere decir que están fuera de la célula, e intracelular dentro de la célula, donde éstas activan su proceso con una tarea llamada amortiguadora. Esta tarea viene siendo el primer paso que se ejecuta cuando existe alguna alteración dentro de la regulación ácido-base. A pesar de que el sistema respiratorio regula el ácido-base, el principal órgano implicado en esta regulación es el riñón, y esto es debido a dos motivos muy importantes. Uno es que el riñón es la principal vía de eliminación de la carga ácida metabólica normal y de los metabolitos ácidos patológicos. Y dos es que el riñón es el órgano responsable de mantener la concentración plasmática de bicarbonato en un valor constante, y esto es gracias a que el riñón tiene la capacidad de reabsorber y generar bicarbonato. Esto lo hace de modo variable en función del pH de las células tubulares renales. Tareas que se realizan. Pulmones. Activan sus receptores cuando perciben que los valores de pH se encuentran por debajo de lo normal, que sería menos de 7.35. Esto permite que aumente la frecuencia respiratoria y asimismo la cantidad de pH en la sangre. Riñones. Cuando hay cambios notorios del pH, se comienzan a presentar cambios en la cantidad de bicarbonato. En resumen, los riñones regulan el pH mediante cambios en el bicarbonato y los pulmones a través del aumento de la frecuencia respiratoria. Amortiguadores. Son sustancias que pertenecen al interior o exterior de las células y que se activan primero cuando hay un cambio en las bases y ácidos. Estos sistemas son combinaciones de ácidos y básiles débiles presentes de forma natural en el organismo. Yo les voy a hablar sobre qué ocurre cuando el equilibrio ácido-base se altera. Cuando los riñones, pulmones y las otras sustancias amortiguadores no son capaces de producir una regularización adecuada de las sustancias ácidas y las bases, se presentan trastornos severos que dependerán del elemento que se encuentre en exceso en el organismo. Por ello, se encuentran los trastornos denominados acidosis, que se refieren a un aumento de ácidos en sangre, que son valores de pH menos de 7.35, mientras que la alcalosis es cuando se presenta un aumento de bases,
que son valores de pH superiores a 7.45. Asimismo, estos se dividen en los siguientes trastornos: acidosis metabólica o respiratoria, alcalosis metabólica o respiratoria. A continuación, mi compañera les va a hablar sobre más a fondo de esto. Tipos de trastornos del equilibrio ácido-base. Existen dos alteraciones del equilibrio ácido-básico, una es la acidosis y la otra la alcalosis. La acidosis es la alteración donde la sangre contiene demasiado ácido o muy poca base, lo que resulta en una disminución del pH sanguíneo. Por el contrario, la alcalosis es la alteración donde la sangre posee demasiada base o muy poco ácido, lo que resulta en un incremento del pH sanguíneo. Como ya les había comentado, el riñón tiene la capacidad de reabsorber y generar bicarbonato. Por lo tanto, en una situación de acidosis se producirá un aumento en la excreción de ácidos y se reabsorberá más bicarbonato. Mientras que en una situación de alcalosis ocurrirá totalmente lo contrario, se retendrá más ácido y se eliminará más bicarbonato. Por este motivo, el pH urinario puede experimentar varios cambios, pudiendo variar desde pH 4.5 a 8.2. Para finalizar, la acidosis y la alcalosis no son enfermedades, sino que más bien son el resultado de una variedad de trastornos, y la presencia de alguna de estas es un indicio muy importante de que existe algún trastorno grave. A continuación, presentaremos un video referente al tema. Hola, bienvenidos a Un Profesor. Vamos a hablar hoy de cómo consigue el organismo mantener el equilibrio ácido-base o el equilibrio de pH. Bien, como factores tipo temperatura, hidratación, el organismo necesita mantenerse dentro de un rango de pH concreto. Por debajo, por encima de los valores de este rango, el cuerpo se enferma porque las células no funcionan correctamente, no pueden hacer sus funciones vitales. Entonces, llueva, nieve, haga sol, comas carne cada día, seas vegano, bebas un vaso de agua o bebas 2 litros de agua, el cuerpo siempre tiene que estar en este rango de pH. Y el cuerpo tiene maneras diversas de conseguir mantenerse aquí, pese a lo diferente de lo que podamos vivir, de cómo sea el aire que respiremos, de lo que comamos. Entonces, si nos vamos por arriba, si vamos a valores superiores de 7,45 de pH, tenemos trastornos por alcalosis, por exceso de bases. Si tenemos una bajada del pH, tenemos trastornos por acidosis. Y fíjate que el rango es súper estrecho, o sea, hablamos de que puede cambiar 0,07, es nada, es muy poquito. Entonces, a mí se me sorprendió cómo el cuerpo se las arregla para hacer algo así, mantenerse tan estable pese a lo diferente que pueda llegar de fuera. Vamos a ver cómo. Vamos a hablar de una molécula implicada que será la sustancia tampón. Una sustancia tampón cumple la función que cumple un tampón, que es absorber. ¿Sí? Entonces, las moléculas tampón tienen la propiedad de poder absorber los cambios de pH. No quiere decir neutralizarlos del todo, pero quiere decir ayudar a que el golpe no sea tan duro. ¿Sí? Entonces, el principal tampón del que vamos a hablar es el tampón bicarbonato, que es el que os he puesto aquí. El tampón bicarbonato parte de que tenemos el ácido carbónico, que es esta molécula de aquí. El ácido carbónico son las burbujitas de la Coca-Cola, eso es ácido carbónico. El ácido carbónico puede o bien descomponerse en dióxido de carbono o puede descomponerse en ion hidrógeno carbonato y liberar protones, es decir, liberar moléculas ácidas. ¿Sí? Aquí empieza la cosa a ponerse interesante, porque la cuestión es que si hay mucho de esto, el cuerpo va a estar ácido. Si hay poco, el cuerpo va a estar básico. Así que consumiendo o añadiendo de esto, es como el cuerpo, a través de este tampón, consigue regular el pH. Más cosas interesantes de esto, que si le damos una vuelta, vamos a ver que hay dos órganos implicados. El pulmón afecta directamente a la cantidad de dióxido de carbono que tenemos en el cuerpo. Es decir, si yo respiro mal, respiro de manera superficial, se me acumula mucho CO2 en el organismo.
¿sí? Porque los pulmones no trabajan como tienen que trabajar. Si yo, al contrario, hiperventilo, estoy siempre sacando CO2, esto baja demasiado, ¿sí? Con lo cual el pulmón me afectará a esta parte de la reacción que tampona. Los riñones afectan a esta otra parte, porque los riñones pueden tanto absorber como liberar esto, ¿vale? Recuerda que los riñones lo que hacen es recibir la sangre sucia, la filtran, todo lo que va a ser filtrado se queda en forma de orina y el plasma de la sangre limpio viaja hacia el cuerpo, o sea, sale limpio de los riñones. Entonces los riñones, esto se puede quedar retenido, o al revés, los riñones pueden detectar que en la sangre hay poco de esto y entonces bombean hacia afuera, hacia la sangre, esto, ¿vale? Con lo cual riñones afectan aquí, pulmón afecta aquí. Vamos a hacer algo muy resumido de cómo se puede afectar este equilibrio. Si yo respiro mal, respiro de manera superficial y se me acumula CO2, o tengo algún problema con la respiración y no consigo oxigenar bien, esto sube, y si esto sube, la reacción química para compensar se desplaza hacia la derecha. ¿Sí? Esto es un principio de química básica. Si sube mucho la cantidad de reactivo, la reacción se acelera y se forman productos. Lo contrario, si hay poco CO2, lo que voy a hacer es que esto se vaya hacia la izquierda. ¿Sí? De manera que, por ejemplo, si yo respiro mal y se me acumula CO2 dentro del organismo, ¿qué va a pasar? Va a pasar que se va a fabricar mucho de esto y la sangre se me va a acidificar, porque esto va a aumentar en cantidad para compensar, ¿vale? Con lo cual, si hay mucho CO2, al final lo que pasa es que mi cuerpo se hace ácido y puedo llegar a generar una acidosis. Y al revés, si hay muy poco CO2 o si he consumido demasiadas sustancias que son básicas, esto se consume hacia la izquierda, ¿sí? Y en ese caso tendríamos trastornos por alcalosis. No mola ni una cosa ni la otra, porque las células no pueden trabajar correctamente. Las reacciones enzimáticas no se dan más lentas, el cuerpo no puede absorber igual las vitaminas, los minerales ni los nutrientes, se puede llegar a generar incluso una osteoporosis para conseguir sales minerales, o sea, para conseguir regular la cantidad de sales minerales que hay en sangre. Puedo llegar a sacar el calcio de mis propios huesos y que soy más propensa a tener enfermedades también, porque mi cuerpo está trabajando demasiado, está gastando mucha energía en algo que no tendría que gastarla y me queda menos para defenderme. Así que ya veis lo importante que es mantener este equilibrio. Así que hemos preparado algunos ejercicios para que probéis bien si se ha entendido correctamente todo lo que hemos dicho en el vídeo. También podéis dejar los comentarios a continuación. ¡Feliz estudio! En conclusión, como lo que se vio anteriormente, se entiende que el organismo cuenta con sustancias amortiguadores, las cuales tienen la función de neutralizar los ácidos que se producen a causa de la actividad y metabolismo normal del cuerpo, y el conservar constantemente el pH. Se contribuye al buen mantenimiento del equilibrio ácido-base.